Bendiciones cada uno de ustedes que nos ven. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos ven en YouTube, en social media y en diferentes lugares, en plataformas digitales. Muchas gracias. Quisiéramos en este día comentar y compartir con ustedes. Quiero hablarles en este día acerca del propósito. El propósito de Dios. Fuimos creados para un propósito. Todos tenemos un propósito, etcétera. Todas estas cosas. Y yo quisiera a cada uno de ustedes que abra su corazón, porque en este día conmigo tengo al maestro John, es de mis hijos espirituales, uno de mis pastores aquí dentro de la iglesia. Y estamos acá pues ya más de 20 años conmigo. Y yo quiero que usted escuche atentamente su testimonio de cómo en este momento estamos viviendo transiciones en el mundo del espíritu y cómo nosotros podemos aprender a vivir esas transiciones para lo que estamos viviendo. O sea que hemos sido creados para un tiempo como esto. Teacher John, son, thank you, bienvenido. Maestro John, mi hijo espiritual. John, quisiera que comparta con aquellos quién es John Lafitte, el maestro John Lafitte. Sí, muchas gracias. Gracias, apóstol, por invitarme. Y a todos los que nos están viendo, qué bendición poder hablarles de este tema tan importante como es el propósito de Dios. Y para que usted sepa, le puedo contar un poquito acerca de mi vida. Cuando yo nací, desde pequeño comenzó la era espacial. Así que yo siempre tuve un interés muy grande por lo que es ir al espacio, ser astronauta, estudiar la ciencia. Y así me desarrollé en mi vida. Hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Me acuerdo que muchos jóvenes no sabían que iban a estudiar y entraban sin saber, cambiaban de qué iban a estudiar una y otra vez, pero yo siempre fui enfocado. Yo dije, yo voy a ser astronauta, yo me voy a preparar para eso. Fui y Dios me abrió camino para ir a las mejores universidades de este país. Una es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde saqué mi título en Ingeniería Aeroespacial, Aeronáutica, Astronáutica. También fui a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que es una de las universidades más reconocidas también en el campo, y ahí estudié. ¿Por qué? Porque yo veía los astronautas se graduaban de estas universidades. Entonces yo siempre voy a buscar lo mejor y por eso yo voy a dar lo mejor y me voy a esforzar. Ahora, cuando yo estaba en la universidad sacando mi doctorado, tuve un encuentro sobrenatural con Dios que marcó mi vida. Y en ese tiempo Dios me dio una hambre por su palabra, que estudié la Biblia totalmente hasta que se destruyó mi Biblia, se cayó en pedazos porque la estudié a tal grado y Dios empezó a hablarme, a trabajar en mí. Poco sabía yo que me estaba preparando para lo que era mi propósito más adelante. Bueno, me gradué y de ahí yo seguí en pos de ir hacia el espacio. Hice mi aplicación con la NASA, estaba pasando todo el proceso médico, todas las cosas, y llegué al ministerio del Rey Jesús, donde ahí conocí al apóstol Maldonado. Y me recuerdo que una de las primeras cosas que él me mostró fue un viaje misionero. Y cuando yo llegué, inmediatamente yo sentí en mi corazón que hubiera querido estar en ese viaje y me sentí pegado a eso. Y bueno, mientras yo estaba en mi proceso aquí, estuve yendo a la iglesia del Rey Jesús y ahí tenía una hambre por la presencia de Dios. Y había una presencia de Dios muy hermosa, palabra de Dios, y seguí creciendo espiritualmente. Y llegó el momento de que estaba yo en un momento en que tuve que hacer una decisión. ¿Por qué? Porque donde yo estaba trabajando, se me abrieron puertas. Por ejemplo, yo estuve enseñando en una de las universidades de Miami, en la Universidad de Miami, de hecho, y ahí después estuve haciendo investigaciones en otra universidad y aún me estaban dando promociones, pero en medio de eso hubo un incidente, un evento en particular en que yo tenía esta pasión por las cosas de Dios y en una cena que había, en un desayuno, estábamos ahí hablando, yo estuve en la mesa con el apóstol y me dijo, tú tienes ese llamado al ministerio, y me ayudó a yo, en el medio de ver qué soy yo, soy un astronauta, soy un ministro, me ayudó a ver y reconocer otras personas externamente el llamado de Dios en mi vida. Y entonces, después de eso, a mí Dios me abrió la mente en una cosa, porque yo decía, bueno, yo soy un ingeniero que conozco la palabra de Dios, y lo tenía como una tortilla, sí, pero en ese momento Dios me dijo, no, tú eres un ministro de mi evangelio y tú conoces ingeniería. Y en el momento que yo hice ese cambio, todo cambió. Hasta el día de hoy, a mí me gusta la ingeniería, yo hago cosas que interesantes así, proyectos
proyectos y cosas personales, pero por encima y más allá de todo eso está mi pasión por Dios, por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque entré en el llamado de Dios, que es venir al ministerio tiempo completo. No todo llamado es al ministerio tiempo completo, pero el mío sí lo fue. Y lo importante fue hacer ese paso y hacer el cambio de estar en un campo que yo pensé que era lo que yo quería hacer. Y en verdad llegó un momento, porque Dios siempre nos lleva al momento de la decisión, que uno va a este lado o del otro lado. Y en ese tiempo Dios me habló de muchas maneras. De hecho, Dios me ha dado un ministerio de traducción. Y en ese ministerio de traducción, cada vez que alguien se paraba en el púlpito a predicar, se viraba y me daba la profecía que yo era llamado a ser maestro. Y venían otros profetas y confirmaban esa palabra en mí de tantas maneras. Y llegó el momento de hacer la decisión. O voy con mi plan de ser astronauta, sigo adelante con mi proceso con NASA, o hago yo y entro en lo que es mi llamado. Y eso para uno es un momento crítico y es importante, porque eso va a determinar el resto de mi vida, va a determinar la bendición en mis hijos, en mis generaciones. Lo más importante que usted puede hacer después de haber recibido a Jesús es que usted entre en el propósito que Dios le ha dado. Amen. Cuando llegué a ese punto, llegó el punto de crisis, el punto de decisión, pero le doy gracias a Dios que hice la decisión correcta. Amen. Por lo que es su llamado y su propósito. Dejé lo otro a un lado y le puedo decir que he visto la mano de Dios de una manera impresionante, sobrenatural, en todas las áreas. En mi familia, en mi casa, en mi hogar tenemos paz, tenemos la presencia de Dios y hay una satisfacción interna. Y esto es muy importante. Cuando uno sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, llega una paz y una seguridad en la vida de uno que nada más puede imitar eso. Así que el estar en el propósito de Dios es lo mejor que una persona puede hacer, porque de ese momento en adelante su vida viene a tener un significado eterno. Porque lo que usted está haciendo es conforme al plan eterno de Dios. Uno puede estudiar una carrera, uno puede hacer cualquier otra cosa, pero eso no va a tener un impacto eterno. Uno puede hacer mucho dinero, uno puede enfocarse en otras cosas, pero va a estar miserable, va a estar sin sentirse satisfecho y nunca va a ser igual que cuando usted entre en ese propósito de Dios. Tremendo. Hay muchos de los muchachos que están viendo allá o muchachas que están viendo y están haciendo esa pregunta. Ahora, John es el director de la Universidad de lo Sobrenatural y pues bueno, eso ofrecemos, porque muchos de ustedes están allá diciendo, bueno, yo no sé cómo encontrar qué hago a partir de que Dios revele mi propósito. Hay una diferencia entre la carrera y el llamado. La carrera usted la escoge, el llamado lo escoge a usted. La carrera es natural, el llamado es sobrenatural. O sea, John acaba de decir, el teacher John, todo lo que él pasó, la confirmación, fueron confirmaciones sobrenaturalmente, profetas confirmando su llamado. Y bueno, el resultado de su vida ahora. John, yo quiero que le hables a todas esas personas que están allá y que están en el valle de la decisión y están diciendo, bueno, pero es que aquí hago mucho dinero, o decir otro, bueno, pero es que no sé si qué va a pasar. Talk to them y ofrecer USM. Esto no lo hicimos para USM. El programa no es para USM, sino porque ustedes quiero que conecten que John ahora, el que llegó hace 20 y pico de años, no llegó para ser director de una universidad. John fuimos a la universidad juntos en la Universidad de Robert a estudiar teología, pero quiero que usted vea la dinámica, porque hay muchos jóvenes allá buscando y diciendo, yo quiero prepararme, yo tengo un llamado. Háblale a ellos y de lo que es USM. Claro que sí. Aquellos que están en este momento, en ese valle de la decisión, aquellos que están indecisos y no saben, o que ya saben que Dios les ha puesto un llamado, usted tiene que prepararse para ese llamado y usted tiene que hacer la decisión. Usted puede pensar, ¿y qué del dinero? Yo le puedo decir, en el caso mío, cuando yo hice esa decisión, ya yo estaba casado, ya yo tenía una carrera establecida, ya yo hacía buen dinero, ya yo tenía seguridad, tenía la hipoteca de la casa, tenía carro, tenía hijas
menores, chiquitas, que estaban creciendo. Y es un riesgo que uno toma. Pero ¿sabe qué? Cuando uno toma el riesgo, digamos así, en lo natural, porque para Dios eso no es riesgo, eso es un alineamiento a su plan y su propósito. Cuando usted se alinea a su plan y su propósito, todas las cosas van a caer en su lugar. Una cosa que yo contaba, ¿cómo sé yo que estoy en mi llamado? Antes, aunque a mí me gusta todavía las cosas que tienen que ver con ciencia y ese tipo de cosas, pero antes, después de unos 5 años haciendo un trabajo, me cansaba de él, ya no lo quería, cambiaba a otra rama y encontraba que aún me cansé de ello después de 5 años, pero una vez que yo entré en el propósito, nunca me he cansado más. Nunca se me ha ocurrido. Si me dice, ¿hace cuánto empezaste en el ministerio? Me parece que fue hace 5 años, 3 años, 2 años, pero han sido ya mucho más de eso, porque siempre he visto la mano de Dios, nunca me he cansado. Y no quiere decir que la vida es perfecta, pero a pesar de todo, ninguna vida es perfecta, pero es lo mejor que a uno le puede pasar y uno lo sabe. ¿Y qué pasó de la situación financiera? Bueno, Dios ahí también suple, porque Él siempre suple para que uno pueda cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Aunque una persona tenga que sacrificar algo, Dios lo devuelve mucho más. Entonces, las cosas que sacrifiqué, o podríamos decir entre comillas sacrificar, Dios me dio mucho más. Por ejemplo, me dio para mis hijas, siempre la preocupación es cómo van a estudiar, ir a la universidad. El apóstol mismo profetizó desde que eran chiquitas que Dios iba a abrir la puerta para universidades buenas. Y eso mismo Dios hizo. Y no solo eso, sino que los pagó. Donde está mi hija ahora en la Universidad de Yale, cuesta $70,000 al año el programa de posgrado que ella está haciendo para su doctorado. ¿Y sabe qué? Me salió totalmente gratis. El programa para mi hija menor también totalmente gratis. Entonces yo no hubiese podido pagar esa cantidad. Mis hijas hubieran estado en deuda. Pero una vez que me alineé con el propósito de Dios, esa bendición vino para mi vida, mi familia, mis hijas y mis generaciones. Incluso doy gracias a Dios que aún mis padres sirven en la iglesia en sus 80 y pico de años, están firmes amando las cosas de Dios. Qué bello es ver cómo cuando estás en el propósito de Dios, todo Dios lo alinea. Sí. Es algo lindo. John, aquellos que están allá, USM, usted puede ir si tiene alguna pregunta. La razón que queremos ofrecerle herramientas. Gente que está allá afuera en cualquier parte del mundo diciendo, bueno, yo quiero registrarme en la universidad en línea, usmnow.org, usmnow.org. Usted puede registrarse y puede ser un estudiante y comience allá a registrarse ahora. Segundo, tengo mi libro, Creados para un propósito. Una vez más, empezamos a hacer el programa, el show. Yo digo, bueno, pero hay que ofrecerle una herramienta al pueblo. Creados para un propósito. ¿Qué es el propósito? Las preguntas que usted tiene, cómo encontrarlo. Así que lo tenemos allá y usted puede en línea, puede conseguirlo en Amazon, en diferentes librerías. Creados para un propósito. Ya no pierda más su tiempo, no gaste su vida en cosas, inviértalo en su propósito. Esa es la primera inversión que usted tiene. Así que si usted va a invertir, invierte en este libro y su vida va a ser transformada. Dios va a alinear todas las cosas. John, hay personas allá que no conocen a Jesucristo y que están en el Valle de la Ascensión. Sí, para aquellos de ustedes que nunca han recibido a Jesús, el propósito de su vida lo tiene Él, porque Él lo diseñó, diseñó hasta dónde usted nació, quiénes fueron sus padres, lo que ha pasado en su vida, hasta las cosas malas. Él va a sacar lo bueno entre todo eso. ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir ese propósito. Si usted no conoce a Jesús, nunca va a encontrar su propósito. Así que yo le quiero animar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra. ¿Y qué hizo Él? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios al punto de que cuando morimos vamos al infierno, separados de Dios por toda una eternidad. Pero el amor de Dios fue tanto que Él envió a su Hijo Jesús, que nunca tuvo pecado, a que Él se hiciera culpable del pecado mío, del pecado suyo, del pecado de toda la humanidad.
y fue sentenciado a muerte en una cruz. Dice la palabra de Dios que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Hoy Él está vivo, se lo puedo testificar con lo que ha pasado en mi vida, y muchos otros podrían testificarlo, y está sentado a la diestra del Padre esperando a este momento que hagas esta oración que te va a llevar de muerte a vida, de estar en una vida sin propósito a una vida con propósito. Tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y declarar que Jesús es el Señor de tu vida, y hacerlo el Señor de tu vida. No solamente es decirlo, es hacerlo el Señor de tu vida. Quiero que repitas esta oración conmigo en este momento y di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Y mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados. Señor, muéstrame mi propósito. Alinea mi vida ahora, Señor, para que yo pueda caminar en tus planes y propósitos. Te doy gracias, Señor, y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Suscríbete, dale like a este video, compártelo con otro. Mándanos sus testimonios y tus preguntas. Bendiciones para todos y muchas gracias.